Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Mesa y estamos en el taller de Product Owner. En este capítulo vamos a ver un punto muy importante que todo Product Owner tiene que manejar, son las estimaciones a futuro de lo que pueda pasar con la productividad que va a tener el equipo en términos de cuántas historias vamos a poder hacer. Cuando un equipo de desarrollo ágil empieza a trabajar en conjunto, siempre las estimaciones en un comienzo son mucho más imprevisibles, porque el equipo no se conoce, tiene que aprender a colaborar. el- es imposible poder estimar con precisión lo que un equipo puede hacer en los primeros sprints. Hay que considerar también que jamás se va a poder hacer una estimación precisa como se hace en la planificación de la producción de productos físicos y productos estándares de un mercado como era la industria tradicional. Cuando estamos hablando de software o productos complejos de la era digital, son productos mucho más volátiles, mucho más inciertos, que ni siquiera el cliente sabe lo que quiere hasta que lo empieza a utilizar. Entonces, es mucho más buca y eso es imposible de poder predecir. De hecho, los cambios son tan rotundos y tan constantes que es imposible hacer un plan con precisión. Por lo tanto, el plan tiene que ser un plan de alto nivel y un plan liviano, como lo explicamos en el Product Roadmap, que puede ir ajustándose conforme avanza. Más importante que el plan es juntarse a planificar en sí. Viene el dicho de Dwight Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, que decía que todo plan es inútil, pero planificar es indispensable. Y a eso se refiere, que más importante que el plan es juntarse a planificar para poder conocerse, poder entender, colaborar, conocer a los stakeholders y conocer el equipo de desarrollo que va a entregar la solución. Entonces, como les decía, cuando se está planificando, los primeros sprints la imprecisión es muy alta, por lo tanto la desviación estándar de los equipos de trabajo es bastante volátil, hasta que llega un punto en que se avanza lo suficiente y se llega a una media, un promedio de productividad de cantidad de historias de usuario, puntos de historia, dependiendo de lo que mida, que va a ser estable y la desviación estándar debe ser mínima o permanecer constante. Esta, esto es lo que se tiene que lograr hacer, con buena gestión, manteniendo el equipo unido, colaborando. Entonces esta gráfica lo representa. A medida que se avanzan los sprints, la desviación estándar podría ir aumentando hasta que un momento se estabiliza y se deja de percibir desviaciones mayores, se mantiene constante. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de estimación. Otro punto importante es que cuando se estime en el mundo ágil, es imposible dar fechas fijas específicas, o sea, se podría, pero sería muy impreciso y sería prácticamente una mentira. Debieran de darse rangos de fecha, rangos de estimaciones. Y es imposible hacer estimaciones con un valor o con dos valores o con uno o dos sprints de lo que se hizo realmente en esos sprints, con uno o dos valores. Tiene que llevarse un tiempo de madurez el equipo. Diría que por lo menos 4 sprints ya se puede saber un poco, con un 60% quizás de proximidad en la precisión. Y ya con 8 sprints a 9 ya se podría tener una precisión mucho mayor, porque se tienen mucho más muestras y un universo mayor de muestras, lo que permite, por ley de grandes números y por la campana de Gauss, por todos estos temas, teoremas estadísticos, se puede llegar a ciertas probabilidades y a ciertos intervalos de confianza de la predicción. Por ejemplo, entregar un rango de predicción es mucho más simple que una fecha precisa y exacta. Aquí tenemos un caso de 9 sprints en los cuales los equipos produjeron esta cantidad de historias de usuarios. Entonces, si uno analiza, uno podría aplicar este método de trabajo, que es ordenar las historias primero de la menor a la mayor. Ordenamos todo este rango de valores que nos dio, pasando por esto, y ahí está ordenado de menor a mayor, desde el 3 hasta el 8, son los 9 valores. Luego el paso 2 sería eliminar los valores de los extremos, ¿ya? Para eliminar los mayores outliers o los mayores valores que están fuera de la muestra que podrían alterar el promedio. Sería eliminar en este caso el 3 y el 8, quedándonos estos valores. Y el paso 3, utilizar la muestra versus el intervalo de confianza para una confianza al 90%, que esto ya viene de una tabla estadística, ¿no es cierto?
que nos dice el número de muestras y versus la cantidad de datos que tomo para mi intervalo de confianza. Y con si ocupo esta tabla, si yo me va a dar un 90% de confianza de que va a estar dentro de ese rango de valores o dentro de ese intervalo de confianza. Por ejemplo, si son 9 valores, yo estoy entre el 8 y el 11 de la cantidad de muestras. Por lo tanto, ocupo 2 o ocupo 3. Si me decido por ocupar 2 porque el 9 está más cerca del 8, tendría que considerar desde dos valores desde el intervalo de confianza. Es decir, el segundo valor desde acá y el segundo valor desde derecha a izquierda acá. Sería 5 y 7. Si lo vemos, serían mi intervalo de confianza. 5 y 7 para 8 valores, ¿cierto? Con un 90% de probabilidad, de confiabilidad de que voy a producir entre 5 y 7 historias de usuario en mi sprint número 10, en el siguiente sprint que venga o en los siguientes sprints, con un 90% de confianza. Ahora, cuando yo trabajo, quiero hacer esta proyección, podría hacerlo para los próximos 5 sprints, considerando esa cantidad multiplicada por 5, es decir, 25, entre 25 y 35 historias de usuario. Obviamente el intervalo se va a ampliar porque la proyección es más a largo plazo. Esto es una forma muy simple de operar. Entonces, si viniera un gerente a preguntarnos típicas preguntas que nos hacen los gerentes, oye, ¿cuántas historias de usuario vamos a terminar? ¿O cuándo vamos a terminar 50 historias de usuario? Quiero que terminen las 50 historias que hemos pensado, ¿cuándo las van a terminar? Entonces, esa es una pregunta de alcance fijo, porque está fija la cantidad de historias, 50. Bueno, podemos hacer una proyección simple con estas gráficas, con estas líneas, en la cual tengo el tiempo, los sprints aquí abajo, y la cantidad de historias de usuario. Si ustedes se fijan, el peor caso sería producir 4 historias por sprint y el mejor 6 historias. Y la proyección se empieza a ampliar. Como lo vimos en el ejemplo anterior, que eran 5 y 7, 25 y 35, aquí trabajamos con 4 y 6 y se empieza a ampliar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Yo hago una proyección de alcance fijo, es decir, digo, para 50 historias, me sitúo aquí en la cantidad de historias que este sería en en la vertical donde se sitúan, tiene una proyección en la cual, en el caso optimista, yo podría estar terminando por más o menos la fecha que aparece acá, de que es noviembre, y en el pesimista, que voy produciendo de 4 historias por sprint, en diciembre. Es decir, la respuesta para el gerente sería entre noviembre y diciembre vamos a tener terminadas esas 50 historias de usuarios, que sería un rango, un intervalo de confianza, una respuesta mucho más sensata que una fecha específica. Otra típica pregunta es la de al tiempo fijo, es decir, ¿cuántas historias terminaremos en noviembre, por ejemplo? Ahí sería al revés, sería fijamos la fecha, que sería noviembre, y proyectamos hacia el alcance, que serían entre 40 y 50 historias de usuarios son las que alcanzaríamos a hacer eh, para el mes de noviembre. Otra pregunta que llama que es más compleja y que suelen hacerla más incluso los gerentes sería, ¿terminaremos todas las historias de usuario para noviembre? En ese caso, nosotros proyectamos la fecha, el alcance, perdón, la cantidad, las 50 que teníamos y la fecha, que es noviembre. Y determinamos inmediatamente que es imposible alcanzarla. Entonces, aquí hay dos opciones. O reduzco el alcance, es decir, entrego las más prioritarias, obviamente, en esa fecha, o aumentamos el plazo para diciembre. Y en este caso lo que se recomienda, lo que te recomienda desde el punto de vista de agilidad, es siempre mejor reducir el alcance que aumentar el plazo. Porque si reduzco el alcance y priorizo lo más importante, quizá el resto no sea necesario hacerlo después. Y si es que yo me priorizo a plazo, lo más probable es que lleguemos aquí y aún así no tengamos todo hecho, como suele pasar en el software. Por lo tanto, la respuesta más sensata sería reducir, reducir el alcance. Podemos entregar algo ahora en noviembre y el resto después en diciembre, que sería lo más prioritario. Bueno, otra herramienta que se ocupa mucho en proyecciones también por los product owners sería el board and chart, pero no el board and chart de un sprint específico que se ocupa en Scrum, como lo vimos en las sesiones anteriores, para un equipo de desarrollo, sino que enfocado a varios sprints para poder ver del punto de vista más general el avance en los distintos sprints en el desarrollo del producto.
Por ejemplo, aquí tenemos varios sprints, el sprint 1, el sprint 2, 3, 4, y el avance en el tiempo. Esta línea segmentada recta sería una proyección en el avance de los sprints, de quemar la cantidad de historias de usuario que tengo, que son 200, o sea, 175 en total, más o menos, justo en el centro entre el 150 y el 200. Entonces, a medida que se avanza, dice irse quemando cada vez más cantidad de historia por parte del equipo. Entonces, cuando vamos, fíjense por ahí por el cuarto sprint, o sea, antes del cuarto sprint, eh, el tercer y el cuarto sprint, la cantidad de historias que llevábamos iba retrasada, habíamos cumplido menos. Y después tuvimos un salto que ya llegando al quinto sprint estábamos poniéndonos al día. Entonces, este gráfico entrega inmediatamente retrasos o brechas que podría yo tener. Entonces, si el comportamiento sigue por sobre la línea, es que estoy quemando menos cantidad de historias de usuario de las previstas. Por lo tanto, como Product Owner, tengo que inmediatamente tomar acciones de priorización porque no voy a poder terminar todas las historias que habíamos previsto. Y eso es lo que hace un Product Owner maduro, más que estar en el micromanejo del equipo del día a día y estar yendo a las reuniones específicas diarias. Lo que hace es saber la madurez, la cantidad de historias que es capaz de hacer su equipo. La mejor capacidad del ayer se llama esto. Eso es la cantidad de historias que hace, la desviación estándar de esa historia, la media que produce, para poder hacer este tipo de proyecciones. Y la otra forma de verlo también sería con un board up chart, que sería el mismo gráfico, pero graficado hacia arriba, es decir, en vez de las que quemo, las que voy generando, que aquí teníamos un planificado, por ejemplo, una línea planificada y una línea actual. Hasta el sprint 2, vamos adelantados, brevemente adelantados, bastante bien, como se puede visualizar aquí en el gráfico, en el ejemplo. Sin embargo, yo no podría hacer predicciones con 2 sprints nada más, ¿cierto? Por lo que aprendimos antes. O sea, tengo que esperar un poco más para ver el comportamiento del equipo. Bueno, eso fue sobre predicciones y nos quedaría una unidad más para estudiar, que sería la que sigue de gestión de stakeholder. Muchas gracias.